Hola hermanos, amigos, ¿cómo están? Tenemos otra vez esta oportunidad de por este medio compartir un ratito la palabra del Señor, así que lo vamos a aprovechar. Estábamos analizando, viendo el Evangelio de Lucas, estábamos en el capítulo 18, habíamos terminado con un pasaje que va del 18 al 30, versículo 18 al 30, donde nos narraba acerca del joven rico, y este pasaje incluía una parábola que lo vimos la semana pasada. Todo este periplo que está relatado tanto en el 17 como en el 18, yo lo he remarcado un par de veces, se enmarca dentro del del último viaje que Jesús hace desde Galilea hacia Jerusalén, en su ministerio aquí en la tierra. Ya después, ahora mismo ya estamos entrando en las últimas semanas de la vida de Jesús. Él está pronto a ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos estos sucesos van ocurriendo en el camino. A veces este viaje duró meses, es más, hay una interpretación porque hay una fiesta de los judíos donde todo judío varón tenía que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Así que Jesús va a Jerusalén y vuelve otra vez al punto donde estaba para retomar este viaje. Dice el versículo 31, que es el que nos tocaría empezar hoy, dice: tomando Jesús a los 12, le dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En el relato del Evangelio de Marcos, en el relato de este hecho en el Evangelio de Marcos, nos da un detalle muy raro, muy particular, donde Jesús dice que Jesús tomó la delantera en un momento, en el camino, dejó la multitud atrás, y los discípulos les asombró y un poco les dio temor esa actitud de Jesús. Entonces Jesús, viendo que estaban atemorizados, los llama y les dice esto. Fíjense, otra vez: he aquí, subimos a Jerusalén. ¿Por qué subimos? Porque Jerusalén estaba en un monte. Entonces, subimos a Jerusalén y se cumplirán las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. No es que el hombre va a ir a cumplir las profecías, como algunos dicen que Jesús se esmeró en conocer las profecías para tratar de cumplir la mayor cantidad de profecías posibles. Acá las profecías se cumplen porque eran parte del plan de Dios. Las profecías eran justamente adelantos, vistazos que Dios le dio a través de su Espíritu a los profetas de lo que vendría después. Y ahora estaban ocurriendo literalmente. Fíjense con qué literalidad, con qué detalle. Pues el Hijo del Hombre, Jesús él mismo, así se refiere él a sí mismo, será entregado a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Jesús fue entregado a los romanos. Y será escarnecido, y será afrentado y escupido. Fíjense el nivel de detalle. Todo esto estaba profetizado. Podemos verlo en Isaías, en Jeremías y en otros pasajes que hablan de los padecimientos del Mesías. Básicamente Isaías. Esto estaba así con mucho detalle, ¿no? Y después que le hayan azotado, fíjense, entonces escarnecido, afrentado, escupido y azotado, lo van a matar. O sea que va a sufrir muchísimo antes de que lo maten. Pero, dice, más al tercer día resucitará. Y con esa frasecita compensa todo el sufrimiento, porque la gloria de que Jesús, a pesar de todo lo que haya sufrido, e incluso la muerte, todo se soluciona con la resurrección al tercer día. Y el detalle del versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra, estas cosas que Jesús les decía, les era encubierta y no entendían lo que les decía. No entendían. Pero más claro, uno dice, ¿cómo puede ser, no? Más claro, imposible. Les está dando detalle de todo lo que va a suceder en las próximas semanas. Y ellos no comprendieron nada de estas cosas. Su mente estaba absolutamente cerrada. Y uno se pregunta, ¿por qué? La verdad es que ellos tenían en su cabeza una idea respecto de lo que el Mesías venía a ser,
a la tierra cuando se manifestara. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Por eso lo seguían y cada vez más personas empezaban a creer en él, que él era el enviado de Dios, profetizado por tantos profetas de la antigüedad, de cientos de años atrás. El tema es que ellos vieron solamente las buenas cosas que los profetas anunciaron, porque los profetas, podemos encontrar en las profecías, toda la gloria que iba a traer la venida del Mesías, todo lo glorioso, lo magnífico, lo bueno. Pero también lo tenemos en Isaías 53, cómo se profetiza con un grado de detalle muy impactante los sufrimientos que iba también a padecer este Mesías. Pero ellos se quedaban con una parte, se quedaban con la idea de que iba a venir un personaje cívico-militar que iba a irrumpir y que iba de alguna manera a sentarse en el trono del gran rey David y que desde Jerusalén iba a terminar gobernando todo el mundo, es decir, Jerusalén iba a conquistar todo el mundo con justicia, paz y prosperidad para todos, desde Jerusalén. Esa era la idea. Entonces Jesús le dice, el Mesías va a ser escarnecido, afrentado, escupido, azotado y muerto. Pero no se preocupen, al tercer día va a resucitar. Pero ellos, esto estaba profetizado también, por eso les dice que todas las cosas que fueron escritas van a ser cumplidas. Ahora, ellos no podían entender, se negaban a entenderlo. Su mente se cerraba, aunque era claro, aunque estaba escrito, no lo querían creer, ¿no? Nuestra mente tiene esos mecanismos para autoasegurarnos, para evitarnos el sufrimiento y la angustia, de oír lo que nos conviene, lo que no nos hace daño, de ver, de darnos cuenta de ciertas cosas y de otras cosas no. Acá ellos podían tener claro el plan de Dios, porque en todo este pasaje lo que vemos primeramente y que nos debería dar mucha paz es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para toda la humanidad, para toda la historia de la humanidad, desde el principio. Por eso 700, 800 años antes ya les habló a ciertas personas, conocidas como profetas, les fue dando adelantos de qué se trataba este plan. Que estas profecías se fueron cumpliendo durante mucho tiempo en un grado de detalle literal. Entonces, lo primero que tenemos que observar acá es que Dios tiene un plan y eso nos tranquiliza porque Dios está en control. Por eso dice, tengan paz, confíen, crean, descansen porque Dios está en control. El otro tema es que no todas las profecías se cumplieron. Hay muchas profecías que todavía no se van a cumplir en el futuro. No sabemos si en un futuro próximo o no tanto. Pero entonces nos dice hacia adelante también, nos da la idea de que Dios tiene en control no solamente el pasado, no solamente el presente, sino que Dios tiene en control toda la historia, nuestro futuro. Entonces eso debería a nosotros traernos paz, debería traernos tranquilidad a esta inquietud que nos va a empezar a afectar con tantas cosas que empiezan a suceder en el mundo, como la pandemia y un montón de otras cosas. Están profetizadas. Todo lo que va a suceder en el fin de los tiempos está dicho con bastante detalle por el mismo Jesús. Sin embargo, nosotros no lo queremos escuchar. Y por otro lado, a mí se me ocurre, porque a mí me pasa, que si bien Dios me muestra que hay un plan, yo no lo quiero creer, no lo quiero aceptar, porque no condice, no se encuadra en la idea que yo tengo respecto, por ejemplo, de mi vida, de cómo debería ser mi vida. Y digo, no, Dios está aquí. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué a mí me pasa esto? Porque no podemos aceptar el plan de Dios porque nosotros tenemos otra idea. Por ejemplo, Dios nos dice que nos va a bendecir y nos quedamos con la idea de que todo nos va a ir bien, porque Dios nos ama, es nuestro Padre y nos va a bendecir y nos va a prosperar. Y entonces cuando nos toca una contrariedad, un sufrimiento, alguna situación así, no la podemos aceptar, nuestra mente no la acepta.
Por más que vengan otros hermanos y otras personas y nos abran las Escrituras y nos muestren de que es parte del plan de Dios, que es necesario que suceda para que se cumplan, no para que se cumpla, sino porque así estaban profetizadas las cosas y porque así es el plan eterno de Dios, era necesario que se cumpla. Nosotros no lo podemos aceptar porque no se encuadra dentro de nuestra idea respecto de lo que Dios tendría que hacer para nosotros. Y a veces nos enojamos con Dios y decimos, ¿cómo puede ser que Dios haga esto conmigo? ¡Qué injusticia! ¡Qué cosa! Qué mal que está todo esto! Y nos enojamos con Dios y dejamos su camino, porque Dios no hace las cosas como nosotros creemos. Bueno, a los discípulos les pasaba un poco así. ¿Cómo puede ser que el Mesías? No, si es el Mesías, es imposible que se muera. Es imposible que lo maten. Bueno, tal vez sufrirá en una batalla o no sé qué cosa puede pasar, pero es imposible que muera. Sus oídos se cerraban, su mente se cerraba, no podían entender, no lo iban a entender. Lo entendieron después con la venida del Espíritu Santo. Es más, después ellos sufrieron y dieron la vida por Jesús. Y en un momento Pedro y Juan dijeron que fueron azotados y salieron gozosos, dice el libro de los Hechos, que salieron gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús, ¿no? Ya era otra mentalidad, el Espíritu Santo ya les había traído luz, por fin habían entendido el plan de Dios. Y así nos pasa, cuando entendemos adentro, el Espíritu Santo nos revela lo que Dios hace, que normalmente nosotros nos quedamos con lo de afuera. Ellos tenían la idea del Mesías externo, nosotros tenemos la idea de lo que Dios tiene que hacer con nosotros afuera, darnos cosas, darnos bienestar, darnos salud, darnos dinero, darnos familia, darnos todas las cosas que nos hagan felices. Y Dios nos quiere revelar las maravillas que Él puede llegar a hacer en nuestro corazón, dentro nuestro. Eso no nos interesa aparentemente, nos interesa lo otro primero y después sí, bueno, que Dios me cambie, que Dios me haga más bueno, me haga mejor, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor no sé qué cosa, pero nuestro cerebro se cierra a aceptar el plan de Dios generalmente, ¿no? Así que no podemos juzgarlo tanto a estos muchachos. Tenemos que avanzar un poquito, versículo 35, en este mismo caminar, dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, venían del otro lado del camino que estaba del otro lado del río Jordán, o sea, al oriente del río Jordán, cruzaban el río Jordán por unos vados, y la primera ciudad que tenían era Jericó. O sea, Jesús se arrimaba a Jericó hacia Jerusalén. Y aquí dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. O sea que era ciego y pobre, porque por supuesto no se podía valer por sus propios medios para obtener los recursos. El relato de Marcos nos da el nombre, no solamente el nombre del ciego, que es Bartimeo, sino el nombre del papá del ciego, que era Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y se cree que, ¿por qué queda registrado el nombre? Y es muy evidente, porque en la tradición, también en la tradición de la historia de la iglesia, también queda así, que después Bartimeo, tanto Bartimeo como Timeo, su papá, eran conocidos creyentes y miembros de la iglesia del Señor en aquel tiempo. Así que imagínense estar en la iglesia y alguien le diga, ese es Bartimeo. ¿Te acordás el relato ese que está de la sanidad que hizo Jesús a un ciego? Ese es el ciego, ese es Bartimeo, el hijo de Timeo. Qué lindo, ¿no? Así era la única manera, no había redes sociales ni internet para poder conocerlo. Pero tenemos el nombre entonces en Marcos. Acá Lucas no nos da el nombre. Dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Como siempre lo hacía. Se sentaba a la entrada de la ciudad o cerca de la ciudad donde pasaba la gente para pedir dinero. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, porque no todos los días pasaba una multitud semejante a la que seguía a Jesús en este periplo, en este camino hacia Jerusalén. Así que escuchó el pasar de mucha gente y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué una multitud? Y le dijeron, no, lo que pasa es que está yendo Jesús Nazareno. Alguien le dijo así, Jesús Nazareno porque era de Nazaret. Jesús Nazareno es el que está pasando, por eso hay una gran multitud que le sigue. Le explicaron al pobre ciego y nada más, alguien que tuvo cierta sensibilidad y le contestó la pregunta al mendigo. Cuando Bartimeo se enteró que era Jesús Nazareno el que pasaba.
empezó a gritar como loco diciendo: Jesús, hijo de David. Este título, hijo de David, es el título que se le daba al Mesías. Nada más, a nadie más. Hijo de David porque es descendiente, eso significa descendiente del rey David, porque el Mesías, según las profecías, iba a ser un descendiente del rey David, así como Jesús lo era. Por eso le dice: Jesús, descendiente de la familia de David, o sea, Jesús, el Mesías. Era un título, digamos, osado que le estaba dando. Se estaba arriesgando a declarar que Jesús era el Mesías. Ten misericordia de mí. Tené misericordia de mí. Dos cosas vemos acá. Primero, una fe tremenda, porque él, no sé por qué razón, Bartimeo ya tenía la certeza de que este Jesús era el Mesías. No había vuelta. Él lo declaraba así. Y si este era el Mesías, el único que podía salvarlo, aparte seguramente habría oído de las maravillas y de los milagros que Jesús habría hecho en esos años de ministerio. Así que si este era el Mesías, el único que podía salvarme. Y esta palabra misericordia tiene una implicancia muy profunda. A veces los cristianos la usamos muy livianamente porque, claro, la repetimos tanto que pierde el verdadero sentido. Pero la misericordia significa que estamos reconociendo que el dador de esa misericordia es muy superior a mí y que entonces, por consiguiente, estoy reconociendo mi necesidad, ¿no? Si yo digo: Señor, tené misericordia de mí, estoy pidiendo que Él se compadezca de mí sin que yo lo merezca. Por eso, es por misericordia, nada más. Es por misericordia, es gratuitamente, no es lo mismo misericordia que gracia, pero la misericordia es gratuita, es por gracia, e implica que Él se compadezca de mí siendo muy superior y yo con mucha necesidad. Esa es la idea. La oración esta, tener misericordia de mí, es primero un reconocimiento de quién es Él. Por eso lo dice con un gran título: Jesús, hijo de David, Jesús el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otro lado está reconociendo su necesidad. Él está muy por debajo. Entonces lo único que puede obtener de esta gran persona que es Jesús es su compasión, su misericordia. Claro, los que iban delante le reprendían, lo retaban para que se callase, le ponían obstáculos, por supuesto, no porque creían que Jesús lo molestaba. No lo molestes, si vos mismo estás diciendo: es el Mesías, no molestes con tus pavadas, con tus cosas. Pero fíjense, ¿no? Como la fe y la necesidad. Yo creo que acá lo que motoriza es la necesidad. La fe le permite canalizar esa necesidad al lugar correcto. Y los que iban delante le reprendían. Pero él, en vez de callarse, clamaba mucho más, dice. Clamaba aún más, aunque había oposición. Muchas veces buscamos de Dios, estamos tratando y encontramos oposición. Y decimos: bueno, ya está, yo ya le pedí a Dios y ya está, no, ¿qué va a hacer? ¿No? Acá tuvo oposición, lo querían hacer callar y él gritaba más porque él sabía que era la última y única oportunidad de obtener la bendición que él necesitaba, ¿no? Jesús nos dice: golpeen y se os abrirá, llamen, golpeen, pidan y se os dará, ¿no? Entonces es como, acá encontramos esto, pero ¿con qué incentivo uno va a pedir? Bueno, voy a pedir para que el Señor me dé esto, me dé aquello. ¿Vieron todas estas cosas? No, acá la petición que realmente abre las puertas del cielo es una petición que nace de un corazón necesitado. El secreto de obtener cosas de Dios es la necesidad del corazón. Nosotros estamos llenos de nuestras propias cosas, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras conductas, de nuestros criterios, y vamos y le pedimos a Dios para que bendiga todo lo que nosotros tenemos y todo de lo cual nosotros estamos llenos, que fabricamos nosotros mismos. Queremos que Él nos bendiga. Y ese no es el secreto, porque fíjense, habíamos hablado antes en el pasaje anterior del joven rico, donde Jesús justamente habla de las personas llenas, las personas que no necesitan
no reciben. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los necesitados. ¿Saben? Cuando ustedes se sientan necesitados, es la mayor bendición de Dios, porque entonces sí vamos a recibir. La necesidad lo impulsaba a ir mucho más allá de cualquier oposición que se encontrara. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle en su presencia. Así, y los mismos que le estaban retando ahora lo tenían que traer. Y fíjense que en el relato de Marcos el detalle es muy lindo, porque dice que fueron a buscarlo y le dijeron, el Señor te llama, vení, con confianza que el Señor te llama. Y él dice, en el relato de Marcos, que él no se acomodó la ropa ni nada, se tiró todo lo que tenía encima, la capa, lo que sea, y fue con esta gente hacia donde estaba Jesús. Entonces, fíjense, Jesús, cuando hay necesidad, Jesús no dice que no. Cuando al corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Es la llave, les digo, es la llave para el corazón de Dios, el corazón necesitado. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Era bastante evidente, ¿no? Él creía, pero ¿cómo era importante que Él definiera su necesidad y lo que él realmente deseaba y quería? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Podía haberle pedido mucho más, ¿no? ¿Qué sé yo? Dinero, trabajo, alguna otra cosa. No, él quería simplemente recibir la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y acá me voy a tomar un par de minutos más para explicar esto, porque a veces entendemos mal y creemos que hay... Primero, entender lo que es la fe no es una actitud positiva mental, Se trata de voluntad, pero se trata básicamente de la revelación de Dios. La fe es poder ver lo que no se ve. La fe es poder acceder al reino de Dios, a ese mundo espiritual donde están todas, la economía de Dios con todas sus bendiciones y todos sus principios. Esa fe nos permite acceder, por ejemplo, a la gracia, que es la que nos salva. Nos dice que somos salvos por fe. En realidad, y acá dice, tu fe te ha salvado, o sea, ha logrado la sanidad. En realidad lo que hizo la fe que tenía Bartimeo, había sido dada a Bartimeo, es poder acceder a las bendiciones de Dios. En este caso, la sanidad, y vamos a ver después también la salvación de su alma. Así que no es cuestión de una actitud positiva y de que si yo tengo fe, voy a obtener lo que yo quiero. Erramos porque no entendemos nada, todos estamos llenos de nosotros mismos y tenemos que a veces despojarnos y esperar que Dios nos dé la fe y nos revele las cosas que realmente son y cómo son las cosas en el reino de los cielos. Partimos de la necesidad, partimos de que Él es el único que puede satisfacerla. Y si podemos hacer eso es porque tenemos fe. Y si tenemos fe, entonces vamos a obtener la salvación o la bendición que Dios nos quiera dar. Dice que luego que vio, porque pudo ver, le seguía, quedó Jesús con la multitud siguiéndolo en ese camino, pero no así, bueno, ahora veo, qué lindos que son, qué lindos los colores, no, dijo, él glorificaba a Dios mientras iba y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Siempre termina todo para la gloria de Dios, porque siempre Él es glorificado en todo lo que hace. Todo nace de una necesidad y terminamos glorificando el nombre de Dios y contagiando a un montón de personas. Así que imagínense la fiesta que se armó en ese camino hacia Jericó, toda la gente asombrada, la gente maravillada, porque esa es la idea que dice que todo el pueblo daba alabanza glorificando a Dios. Toda la gente maravillada por el poder de Jesús, por todo lo que estaba sucediendo, aunque todavía no entendían nada y seguían creyendo que cuando llegábamos a Jerusalén, Jesús iba a tomar el gobierno, el trono de David y de ahí gobernar a las naciones. Bueno, hasta acá llegamos. Nos tocaría empezar el capítulo 19 la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos.